Buenas tardes. Damos inicio a la decimotercera sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI que estamos dedicando a las autoras más recientes del panorama literario actual. Y en este caso nos vamos a adentrar en el análisis de una pues, de las novelas que más fama ha tenido desde el mismo momento en que apareció de Irene Solà, en catalán, como que era una novela que se escribió en catalán y que de inmediato se tradujo al español, Canto yo y La montaña baila. Quien va a realizar la presentación, el análisis de este texto que podemos considerar ya canónico de la literatura de este siglo XXI es Diego Siligrat, que realizó bueno, pues el grado de estudios hispánicos hará ya unos años y se encuentra ahora pues, preparando eh, eh, una, una oposición. Sé que sí, porque estuvo trabajando conmigo, que realizó un magnífico TFG sobre la figura de Antonio Gamoneda, ¿no? Que es un autor al que siempre conviene volver por la solidez de sus planteamientos, sobre todo porque él ha preferido vivir retirado, ¿no? De Sí, las grandes alaracas literarias. En fin, no me quiero enrollar, Diego, sí quería recordar sí, ese trabajo que me gustó muchísimo sí. y te doy ya la palabra para que nos hables de esta novela de Irene Solà, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a los presentes. Me llamo, como ha dicho Fernando, Diego Siligrat y esta tarde vamos a hablar un rato de esta última novela de Irene Solà, Canto yo y la montaña baila. Pongo ahí la cubierta del libro, de la versión original en catalán. Y para esta tarde contamos con la edición que tradujo en su momento Concha Cardeñoso y que se publicó en 2019. Vamos un poco con una información de solapa. Irene Solà pues nace en Malla, en la provincia de Barcelona, a 5 kilómetros escasos de Vic. eh, Tiene una relación académica y creativa con el arte y con la literatura. Es licenciada en Bellas Artes, tiene un máster en literatura, cine y cultura visual, es decir, tiene un contexto, un contacto profesional y académico. Su primera publicación fue un poemario, La Bestia. Los títulos están traducidos del catalán. Es poeta, es artista visual, ha tenido numerosas participaciones en galerías, en certámenes. Podemos destacar su participación, si luego se quiere buscar su participación en el Art Nouveau de 2020, porque es la temática que trató tiene que ver con esta novela. Su primera novela, Los diques, y su segunda novela, Canto yo y la montaña baila, de la que vamos a hablar, pues como digo, se publicó en 2019 en castellano y en catalán con unos días de diferencia y es una novela, como apuntaba ya Fernando, pues que ha tenido, efectivamente se puede considerar ya canónica, tiene una repercusión crítica considerable, cuenta con tres de los premios, digamos, más importantes, el Premio Unión Europea, el Cálamo y el Gibbs de Anagrama. y y cuenta ya recientemente con una adaptación teatral de mano de Guillén Albá y John Argué. Y ahí pongo el enlace, donde pongo críticas entusiastas, porque de verdad son todas muy entusiastas, destaco la de Isabel Bellido en Diario de Sevilla, que es la mejor recensión que he leído de la novela. Cuenta con numerosas traducciones desde el castellano, catalán, euskera, italiano al árabe. Y dato de anagrama reciente, cuenta ya con 15 ediciones en catalán y con 12 en castellano. Con esta autora nos movemos y nos vamos a ocupar de tres puntos básicos. El primero, los espacios y los personajes, a dónde hemos ido cuando hemos leído, mientras hemos leído y con quién hemos estado. El segundo apartado, que es el que más tiempo de análisis nos llevará, y terminaremos con unas conclusiones. Yo diré una idea y a ver qué podemos debatir.
Situándonos, pues nos situamos en la vertiente oriental catalana de los Pirineos. Vamos a ver esta ficcionalización de los espacios, porque vamos a contar los espacios de Solà, de la autora, como persona, los espacios narrativos de la novela y luego los personajes de la novela con quien hemos estado. Como digo, pues los espacios de la autora se localizan en la cuenca hidrológica del Ter, en la vertiente oriental de los Pirineos, y en el mapa que he adaptado tenemos desplegados los lugares que nos sonarán a lugares de novela, pero que son lugares reales. El último punto azul arriba, más al norte, es Prats de Molló, seguidos por Espinabel, Molló, Bellet, Camprodón, Ripoll, Camprín, San Hilari, que no es un lugar que aparezca en la novela, pero que probablemente el personaje de Hilari, pues a lo mejor está tomado de ahí, y Mataba, que es digamos, el centro espacial de la historia. Claro, esto surgen aquí dudas, porque cuando uno lee la novela no sabe muy bien cómo puede estar Matabaques más allá de Vic y Camprodón tan al norte. Bueno, claro, leemos este pequeño fragmento de Agustín en el capítulo 5. Matabaques, la casa de Sio, Mía e Hilari, hace años que han muerto Domènec y el viejo Ton, está justo debajo de la nuestra. En invierno, entre las ramas desnudas de los árboles, se entrevé Matabaques, con las cochiqueras y el huerto. Claro, que la familia de Agustín entrevea Matabaques cuando está más allá de Vic, pues claro, la autora ha ficcionalizado una serie de espacios y los ha concentrado en una línea pues ficticia que va desde Prats de Molló hasta Camprodón de norte a sur, y ahí se condensan todos los espacios. Entonces subiría, digamos, Matabaques hasta un poco más arriba de Camprodón, y Camprín, que es la casa de este Agustí que nos narraba hace un momento, pues ahí sí entonces que puede visualizar Matabaques. Entonces, así un poco en este reajuste, en este orden espacial, nos hemos movido mientras hemos leído. Los personajes. El asterisco se debe a algo que resolveré más tarde. De momento, mencionarlos. Como no, la familia de Matabaques, perdón, Domènec, Sio y sus hijos Hilari y Mía, la familia de Camprín, Agustí, Neus y sus hijas Clara y Cristina, Jaume el de los gigantes y sus padres, Eulalia, Joana, Dolceta y Margarida, Rey, el encomiable turista, me he permitido un comentario jocoso, Uriol, su mujer y su madre, la familia de la Cristina adulta, ya veremos luego las elipsis, está casada con Alicia y tienen dos niñas, o un niño y una niña, Pere y Julia, y el amigo Jean-Claude, Eva, la niña muerta y su familia, y luego unos personajes pues inolvidables y también narradores, la nube, el corzo, las trompetas de la muerte, la montaña, el oso, la berrayuna. Aquí pregunto, ¿son personajes o solo narradores? Veremos que son narradores. Bueno, pues yo que concluyo digo que son ambas cosas, sobre todo la nube, el corzo y las trompetas, y Yuna porque tienen acción en la trama, ¿no? La montaña y el oso sería más complicado de concluir que tienen una acción directa en la trama. La narradora y personaje anónimo del capítulo Ternerín, Blanca y Bruna, la hija de Blanca, Nuria, Kim, Finamo y Montserrat, Miquel Gras, pues dueños y clientes del bar donde después de esa elipsis nos encontramos al Jaume adulto trabajando. Estos son los personajes con los que hemos estado. Y ahora bien, ya una vez situados, cómo se ha novelado, qué ha hecho Irene Solà con nosotros mientras leíamos. Voy a girar en torno a dos conceptos, dos ideas, la narración que dice y la narración silente, o que llamaré también en algún momento narración estructural. Veremos cómo se ha organizado, estructurado la novela en perspectiva de estos dos conceptos. Dentro de este apartado, 3, los personajes narradores.
El segundo, las temporalidades, qué juegos hace la autora entre las relaciones que puedan establecer entre los capítulos, las acciones y las narraciones. Y finalmente, pues, un esquema de todo el ejercicio novelístico que ha hecho la autora. Los personajes narradores. Tenemos 18 capítulos en la novela y tenemos 18 narradores, 18 narraciones independientes, por lo tanto. Empezamos en el capítulo Rayo con la narración de una nube. Nos narra o narra una nube. Sigue la bruja Dolceta, narra Sio. Luego en las trompetas, pues nos narra una trompeta de la muerte, una Craterellus cornicopioides, anónima. Llegamos hasta tal grado de empatía y de confianza con estos narradores atípicos que me han dado ganas de poner anónimo, porque bien podría solo haberles puesto un nombre propio. El alguacil nos narra Agustí, en el primer corzo nos narra un corzo anónimo, la escena narra un turista barcelonés anónimo, la poesía narra Hilari desde la muerte, el hermanito de todos, la niña Eva desde la muerte. Dos narradores, aparte de los narradores, digamos, impersonales o animalizados, nos hablan dos muertos aquí justo en el centro de la novela. La colisión nos narra una montaña, Ternerín narra una mujer, que yo creo que no tiene, que es anónima, la nieve narra Neus, en el miedo narra Uriol, tenemos en Yuna, tenemos a la perra de la mía adulta narrando, un oso, en Cristina narra la Cristina adulta, en el baile de la avena narra el Jaume adulto y en el fantasma narra la mía adulta. Ahí ya entraríamos en el territorio de la elipsis que luego comentaremos. Estos son los narradores, estas son las 18 narraciones por las que hemos pasado a leer la novela. Temporalidad, las acciones principales de la historia. ¿Qué historia han creado esas 18 narraciones? Claro, tenemos 18 narraciones, pero tenemos una sola historia o una sola línea una sola trama. Vamos a entrar en ello. Avanzamos en la historia, las acciones principales y reales, porque vamos a diferenciar como tenemos personajes animalizados, impersonales, tenemos muertos, vamos a diferenciar una línea de acción real y una línea de acción irreal, aunque en la novela la intención de la autora es tomarlo todo como real. Aunque, como apunto ahí, aunque salten capítulos físicos, la historia evoluciona. Es decir, tenemos 18 narraciones y tenemos también un juego de saltos y de cruces de capítulos y aún así la historia evoluciona. La historia principal que le llega al lector, que el lector entiende como la historia fundamental de la novela, se inicia con la acción de la muerte de Domenech en la narración de la nube, pero dejemos la narración un momento a un lado. Muere Domenech. En el capítulo 3 ya vemos a Sio, que se ha quedado viuda a cargo de los niños Hilari y Mía. Ya tenemos la familia de Mataba, que es más bien rota. En los capítulos 5 y 7, me salto el sexto, muere Hilari. Perdón por la llamada esta, el gráfico. Muere Hilari accidentalmente por un disparo de Jaume. En esos capítulos sabemos que en la trama interna, en la historia, Hilari ha muerto. En los capítulos 12, 13, 14 y 16 nos encontramos ya, se materializa ya la elipsis y nos encontramos a la mía adulta viviendo sola en Matabaques. Luego nos enteraremos de que Sio ha muerto, Hilari sabemos que ha muerto, Domenech sabemos que ha muerto, está Mía sola con Yuna. En el fantasma, que sigue estando en esa elipsis, pero tenemos ya una línea de trama sólida, independiente, que es la reconciliación de Mía y Jaume, porque sabemos que Jaume, tras el asesinato accidental de Hilari, es encarcelado y digamos que estando en la cárcel
se viene abajo y rechaza las visitas, y entonces ahí es cuando los personajes de Jaume y Mía, que sabemos que se llevaban bien y que tenían una relación amorosa, pues se distancian y surge el rencor de ese distanciamiento de Jaume, de esa negativa de Jaume, surge de ahí el rencor, no tanto por la muerte de Hilari, eso se cuenta en el último capítulo. Entonces esa digamos que es la línea de las acciones reales. Estiramos la muerte de Domenech hasta las consecuencias que pueda tener en el reencuentro de Jaume y Mía. ¿Se ha cortado algo? El título se ha cortado, pero bueno. Entre todas esas acciones reales se nos cuelan acciones que voy a llamar irreales, porque desde el capítulo 1 se estira una línea, digamos una recurrencia, porque uno no piensa en volver a encontrarse a Domenech, o al menos no muertos. En algún juego temporal, en alguna analepsis, nos lo podríamos haber encontrado vivo, pero nos lo encontramos muerto, o Hilari en el capítulo 9 y Eva, ellos también muertos, ellos también fantasmas, se encuentran al Domenech fantasma. En el capítulo 3, la viuda Sio, vemos que se ha hecho cargo de Hilari y de Mía, y sale una línea recurrencial hasta el capítulo 11. Del capítulo 3 estiramos hasta el capítulo 11 y ahí vamos a poder, digamos, elucubrar sobre si Sio, que hace de parturienta, pues se ha convertido en una mujer de agua o aloja, como se llama, es un trasunto de las ninfas clásicas, de las ninfas grecolatinas. Y claro, el mantel blanco, título del capítulo 3, tiene mucho que ver con las alojas, porque siempre se las describe como mujeres vestidas con túnicas transparentes o blanquecinas, cerca de las aguas, de los arroyos, de las cascadas, y su principal labor, su principal faceta es la fertilidad, es apoyar en los partos, es instruir en la natalidad, etc. Entonces ahí nos crea la duda. Claro, y las alojas pueden vivir, si se busca información, pues pueden vivir más de 1000 años. Entonces ahí nos surge la duda si en la trama interna del capítulo 11 estamos ante una Sio viva o una Sio ya en vestida de cierta eternidad como ninfa. Hilari muere, sabemos, en el capítulo 5 y 6, pero en la trama interna nos lo volvemos a encontrar hablando con Mía en el capítulo 18. Vemos muertos y vemos gente encantada, entrecruzada con las acciones reales, porque todo es real. Temporalidad. Vamos a empezar aclarando estos puntos de idas y venidas y encuentros o encontronazos entre los capítulos, la trama interna, las recurrencias. Vamos a ver algunos ejemplos importantes para saber cómo transcurre y cómo Solá ha construido todo el artefacto, que nos llega a nosotros en una lectura bastante placentera, y instintivamente nosotros vamos completando todas las recurrencias, todas las referencias, pero tiene un trabajo y un esquema interno autoral pues complejo, y vamos a empezar. Aquí vamos a empezar con la línea de contenido del Corzo, Hilari y Jaume. Claro, en el capítulo 17 el lector, cuando estás leyendo la narración de Hilari y Hilari nos dice que ha atropellado a un corzo, pues enseguida la cabeza se nos va al corzo del que hemos leído en el capítulo 6. De hecho, hemos escuchado la propia voz del corzo y la cabeza se nos va ahí. Bueno, antes sabemos que la relación de todo esto, la relación de todo el desenlace dramático de encontrar Jaume
al corzo posible, pues viene porque Jaume e Hilari, en ese momento en que Hilari muere, se han ido de caza. Se nos dice que se han ido de caza y que probablemente pues sabemos que ese corzo es el que ellos pudieron cazar o capturar, etc. Aquí en la narración del capítulo 5, Agustín nos está narrando y en cierto momento va, porque su hija Clara es rastreadora de objetos de la guerra civil por el campo, y va con ella al cuartel de la Guardia Civil. Y dice, entramos en el cuartel, acaban de recibir el aviso. Rey ha llamado diciendo que ha habido un accidente de caza en la montaña, que Jaume, el de los gigantes, ha disparado a Hilari, de Matabaques. Hilari, el de Sió. Hilari murió hace horas. Ha sido rápido, Jaume lo ha bajado en brazos desde la montaña. Sabemos que Hilari muere, sabemos que se han ido de caza. Eso lo leemos en el capítulo 5. En el capítulo 6 el corzo nos narra que lo capturan, pero que se escapa. El barullo de sus animales se aproximaba y no oía que venían, que se acercaban, que me descubrían. Me encontraron en el sitio en el que me había escondido mamá y gritaron, vinieron más. No se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran corzos como mamá, ni como mi hermano, ni como yo. Ni eran abejas, ni eran pájaros, ni conejos, ni tejones, ni arañas, ni ratones. Y entonces me cogieron con sus patas, que estaban peladas y tenían muchas ramas. Yo quería que viniera mi madre, yo quería leche, yo quería que se fueran. En fin, esos seres son, evidentemente queda claro, son humanos, y al final dice, me metieron en un sitio como un ronquido, un coche, evidentemente, como un vientre de madre terrible que en vez de darte vida, te da muerte. Allí dentro había un olor que dolía, un olor asqueroso, un olor mal hecho. Y continúa abajo en el simbolito que he puesto. Y ahora sí que eché a correr. Y corrí y oía los gritos y los golpes y el ruido, pero yo era más veloz que los gritos y que las patas de los gritos, y corrí hacia los árboles porque después de los árboles había más árboles, y después de los árboles más árboles, y después el bosque. Lo han capturado, pero según leemos la narración del propio corzo, sabemos que escapó. En este momento de la lectura, realmente no asociamos la muerte de Hilari con la escapada del corzo. Pero conforme vamos leyendo, en el capítulo 7 se nos vuelve a confirmar que Hilari ha muerto. Decía que conforme seguimos leyendo, en el capítulo 17, pues efectivamente nos encontramos a Jaume atropellando a un corzo, y de pronto nos encontramos con que Jaume dice estas palabras en su narración: salgo del coche y el bulto es de animal, veo el corzo en medio de la carretera, roja, iluminada por las luces traseras del coche, y grito Dios muchas veces y muy alto, y luego hostia muchas veces y muy alto, y después hostia santa, y al agacharme al lado del animal y ponerle la mano en la frente, entre las orejas, pienso que es el corzo. Claro, aquí la mente o los ojos o lo que sea del lector hace chiribitas porque se confirma una recurrencia y eso en la lectura es placentera, lo sabemos. Entonces, pienso en el corzo. Entonces, nosotros pensamos en el corzo del capítulo 6. Y seguimos. Y ya sé que no es aquel corzo. Ya sé que no es aquel corzo, pero pienso que es el corzo que no matamos Hilari y yo. O sea que a lo mejor aquella escapatoria de aquel corzo la hizo de las manos de Hilari y de Jaume. Claro, aquí se confirma y aquí el lector dice, pues entonces aquel corzo era efectivamente el corzo de Jaume y de Hilari. Sin embargo, si leemos atentamente la narración del corzo, no dice exactamente que fueran dos quien lo capturan. Se nos dice que, sin embargo, que en la narración de Agustín sí se nos dice que Hilari y Jaume van solos al bosque. Bueno, ahí hay una serie de asuntos indeterminados, pero si atendemos a la narración del corzo, dice, y vinieron más y que había cada vez más manos. Y también se habla de que lo meten en un coche. No sabemos exactamente la edad de Hilari y de Jaume. Jaume puede ser un poco mayor, pero son adolescentes, no sabemos si manejan coche. Entonces, a lo mejor puede que pese a todo el entramado de recurrencias y a la satisfacción que hayamos podido sentir
leer estas palabras de Jaume, pues después de todo, a lo mejor la autora ha jugado más de la cuenta con nosotros y ni siquiera el corzo de la narración es el corzo de Hilari y de Jaume. Otra de las, otro de los juegos de relación entre los capítulos y la trama interna, cómo están ordenados, etcétera, y a qué se debe cada una de las cosas, es la línea de contenido de Mía y Uriol. El lector se posiciona y llega al capítulo 12, y en el final del capítulo 12, que es el final de la narración de Neus, lee lo siguiente. Cuando Neus se va de casa de, si todos lo hemos leído y lo recordamos, Neus se va de casa de Mía, se va de Matabaques, y bajando una cuesta en la carretera dice: a medio camino veo a un joven de pelo oscuro con un bastón. Va paseando. Reduzco. ¿Quién pasea por este camino con este tiempo? Pienso. ¿Quién es? Va a casa de Mía. Es joven y nos cruzamos, pero cuando paso a su lado vuelvo la cara hacia abajo, hacia la montaña y el río. Y la vuelvo de golpe, rapidísima, y lamento no saludarlo, pero es que no puedo. Estoy cansada. No quiero ver todas esas sombras y todas esas cosas tristes que se le agarran a la chaqueta. En este momento el lector dice, bueno, pues sí, ya se nos ha hablado en esta misma narración de que Neus es una mujer de agua, es una loja y puede ver, digamos, el aura o el interior espiritual de las personas, y ve esto en este hombre que en este momento de la colocación de los capítulos no sabemos quién es, pero que si seguimos leyendo, efectivamente, como digo en una de estas llamadas, la alusión a Uriol, sin que sepamos que es Uriol, es posterior a lo narrado en el capítulo 13. Es decir, Neus nos está hablando de Uriol, pero aún no sabemos de Uriol. Y es coetánea a 14, 16, 17 y 18. Claro, este juego entre los capítulos y la historia que nosotros vamos interiorizando. Esta descompensación, porque 12 bien podría estar después, pero está antes simplemente por un efecto estético o por un efecto poético que nos ha querido brindar la autora. Una cosa es ese efecto, que depende de la colocación del capítulo 12 antes del 13 y de que Neus nos advierta de Uriol sin que lo sepamos, y otra cosa es la trama interna. En la trama interna están al mismo nivel. Uriol ya está en esta zona entre Camprodon y Prats, y ya pues tiene una relación con Mía. Como digo, pongo ahí, es una recurrencia narratológica según el orden físico de los capítulos, y hay una prolepsis solo virtual en la narración silente. La narración silente, recordemos que dije que iba a oscilar entre este concepto, la narración silente o estructural. Claro, es una prolepsis solo en el sentido de la trama interna, de lo que nosotros vamos leyendo, vamos sabiendo de la historia progresivamente, pero no en el interior particular de la narración de Neus, porque la narración, como vamos a decir ahora después, pues van independientes tanto de la colocación de los capítulos, que es un efecto estético de la autora, como de la trama interior, que nosotros, pese a todos los juegos de idas y venidas y de cruces, vamos completando progresivamente a medida que vamos leyendo. No sé por qué se me han cortado los títulos, pero bueno, seguimos en el mismo apartado. En este caso, creía que iba a ir peor de tiempo, pero a lo mejor me da tiempo a explicarlo un poco. Tenemos otro juego de recurrencias y otro juego entre lo que sabemos o vamos sabiendo de la historia y los capítulos, y la colocación de los capítulos. Fijaos que esta línea de contenido, que es la línea de contenido del fantasma de Matabaques, pues conforme va el lector leyendo, podría iniciarse en el capítulo 9. En el capítulo 9, los fantasmas o la Eva muerta y el Hilari muerto ven al fantasma de Domènec. Y en palabras, porque es la narración de Eva, en palabras de Eva asistimos a la descripción más bien pues terrorífica y triste de Domènec. Perdón. Hay una elipsis, hay un salto temporal en la trama interna hasta el capítulo físico 18,
de la mía niña a la mía adulta. Y aquí, si retornamos a la narración de Neus, pues Neus advierte de que hay una presencia, de que como ella es una loja, lo sabemos, y advierte a Mía de que, como ya advirtió a su madre, lo dice, de que hay un fantasma, de que hay una presencia fantasmal en la casa de Matabaques. Y Mía no sabe si permitirle que la expulse o no. Y en la primera de las páginas le pregunta, ¿es Dumenec? Y Neus le dice, no sabría asegurártelo, ¿es ciego? Y ahí el lector no sabe por qué Mía pregunta si es ciego, porque no sabemos, de que nosotros sepamos, ni Dumenec ni Lari, que es por el siguiente que pregunta, ninguno de los dos es ciego. Entonces, esa cuestión de es ciego, esas dos palabras se quedan ahí suspendidas en la página 116. En la página 119, sin embargo, eh, retomamos la recurrencia de la descripción monstruosa de Domenech, porque, de hecho, Neus en la descripción de el fantasma que ve en Matabaques ya cara a cara con él en una de las habitaciones, dice en un momento, monstruoso, dice monstruoso. Entonces, claro, el lector dice, ah, bueno, pues entonces el fantasma que hay en Matabaques es el fantasma de Domenech, que como le pegó el rayo, pues se ha quedado tonto y tiene mala pinta y es monstruoso tal y como lo describe Eva. Entonces, a partir de aquí, o sea, en este momento, el lector cerraría la recurrencia y dice, vale, el fantasma que hay en Matabaques es Domenech. Pero si seguimos leyendo en la página 173, otro salto importante del capítulo 12 al capítulo 18, también casi como sin venir a cuento y sin que nos demos cuenta, cuando Mía está hablando, está describiendo al abuelo Tom, que si era aburrido, que si era un tostón, que si no había nada que hacer con él, pues dice, como una bombilla fundida de verdad, sin ciego que la apague. Y uno lee lo de el sin ciego que la apague y piensa, bueno, pues una licencia poética más de tantas por parte de Solá. Pero no, eso tiene sus consecuencias porque, de nuevo, otro salto en la página 179, Hilari le cuenta a Mía, o Mía en su narración en estilo directo pone las palabras de Hilari y escuchamos la historia del fantasma de tío Miquel, que era ciego, que era ciego. Y entonces ahí sabemos que el fantasma efectivamente no es Dumenech. Pero yo, si cuento mi experiencia personal, pues hasta que no revisé la lectura, no me di cuenta de que Mía le pregunta a Neus si es ciego y que Mía le pregunta, Mía dice luego que sin ciego que la pague. Yo solo había establecido la primera recurrencia del capítulo 9 y la última de la página 179. Pero revisando me doy cuenta de que la estructura era más compleja y más jugosa aún. Unas conclusiones generales, luego si alguien quiere revisitar, pues aquí quedan anotadas toda esta serie de capítulos, del 1 al 18, el 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 16, sí respetan la unión del orden físico, la unión cronológica del orden físico con la línea cronológica de la trama, del relato interno que le llega al lector. Los capítulos 12, 13 y 16 son coetáneos, pero de consecución exacta indeterminadas. Los dos se mueven en un tiempo en que Aurora y Mía ya están juntos, pero realmente no tenemos a dónde agarrarnos para saber si los hechos contados en 12 son anteriores o posteriores a los del 13 o 16 y así respectivamente. Lo contado en el capítulo 6 supone una analepsis interna respecto al capítulo 5, porque en el capítulo 5 si aceptamos que el corzo, que el corzo que nos narra es el de Hilari y el de Jaume, solo hay análisis respecto de esos capítulos si aceptamos eso. Si no, no, porque si no, el corzo no nos estaría narrando después de habernos enterado de la muerte de Hilari en la narración de Agustí. Todo en la línea interna de la trama, pero realmente sería un análisis que depende más bien del orden de los capítulos que de la línea interna realmente. El capítulo 11 ofrece dudas, ya lo he comentado, el hecho de que Sio sea una loja y pueda estar actuando digamos, más allá de su muerte.
de la que sabemos por Mía. Lo contado en los capítulos 4, 10 y 15, respectivamente, de la narración de la trompeta de la muerte, de la montaña y del oso, pues no son localizables dentro de la trama de Matabaques. Están ahí, pero claro, eso es un juego de la autora que de momento en este punto de la presentación se nos escapa. Temporalidad, tercer apartado de la temporalidad. Hemos visto la relación entre el orden de los capítulos y el orden de la trama interna, que es la historia que a nosotros nos va llegando instintivamente. Ahora bien, tenemos 18 narraciones y una historia. No tenemos 18 y un relato y una historia, no tenemos 18 historias. Vamos a ver desde dónde se nos narra, porque esto es importante. A pesar de que tenemos una sola historia, se nos narra 18 veces. ¿Desde dónde? ¿Desde qué punto de la trama y desde qué punto del orden físico de los capítulos? Quedamos un poco descolocados por esta estrategia. Entonces, más allá de la relación de los capítulos y de la trama, pongo aquí caprichosa, es una licencia estética de la autora, desde dónde se narra. Ejemplos paradigmáticos, pues los vamos a ver 5 y 12, capítulos 8 y 9, que son respectivamente el Hilari muerto hablándonos y Eva muerta hablándonos, y los capítulos 17 y 18, que son Jaume y Mía narrando respectivamente. Aquí aclaro, en el tercer punto, poder narrar desde la muerte o bajo estados encantados, como Sio siendo Aloha, que rebasan el orden físico y el interno del relato, dispara las posibilidades de localización temporal de las narraciones. Probablemente, como digo en el último punto, los personajes narran, la mayoría de ellos, no todos vamos a verlo, la mayoría pueden estar narrando por encima o más allá de la narración silente, es decir, de la narración que establece la autora física de los capítulos y de la trama que nosotros vamos entendiendo. Puede ser que cualquiera, por ejemplo, la nube del primer capítulo, no esté narrando en el tiempo en que Domenech muere, sino puede ser, como no se especifica y como es una nube, puede ser que nos esté narrando incluso más allá de lo contado en el capítulo 18. Vamos a verlo. Entonces se establecen, aquí vamos a jugar con 3 líneas cronológicas: la cronológico-física de los capítulos, la cronológica de los acontecimientos de la trama, es decir, de la historia que nos va llegando, y la línea cronológica de las narraciones. Y aquí, acuérdense de que puse una llamada en el inicio de los personajes y en la de los narradores. Claro, tenemos 18 narraciones. Los protagonistas, que entendemos, estaríamos más o menos todos de acuerdo en que son, sobre todo, los integrantes de la familia Matabaques, son protagonistas de qué narraciones. Claro, son protagonistas de la trama interna que nos llega, pero si, por ejemplo, leemos a la nube, realmente, aunque se nos hable de Domenech, la protagonista de la narración de la nube es la propia nube o las propias nubes, o la condición de ser nubes. Y si vamos a la narración de Agustí en el capítulo 5, el alguacil, pues realmente, aunque se nos hable de la muerte de Hilari, pues realmente la protagonista de ese capítulo, de esa narración particular, pues es su hija Clara, o el mismo. Y los narradores igual, respecto a qué historia podemos calificarlos como omniscientes, equiscientes o deficientes. Como todas las narraciones al final se cortan, pues yo creo que no podemos hablar con una precisión real de la omnisciencia y de la aquiescencia y de la deficiencia de unos narradores que realmente no están narrando de verdad la historia que nos llega, porque narran una serie de cortes de acción, pero no la historia que nos llega. Agustí, claro, todo esto de que las narraciones puedan estar más allá, pues se ve porque, a pesar de que asistimos a narraciones en presente, realmente es un presente retrospectivo. O sea, en las narraciones, aunque nos hablen desde ese tiempo verbal, los narradores saben demasiado y juegan con nosotros. Dicen, Neus no ha llegado todavía.
Montamos en el coche cuando el sol ya se esconde. Dentro de nada Rey encontrará a Jaume. Dentro de nada Rey encontrará a Jaume. Claro, en este momento el lector le dice, Agustí, ¿desde dónde nos estás narrando? ¿No? Dentro de nada Rey encontrará a Jaume todo ensangrentado, cargando con el cuerpo muerto de Hilari. Más abajo, al final, dice, Hilari murió hace horas. Ha sido rápido. Claro, ¿nos estás narrando desde esas horas que han pasado o incluso desde más allá? Vamos a concluir que incluso desde más allá. En el capítulo 5, Agustín narra desde un futuro, ¿desde cuál? Claro, nos narra desde la acción interna, desde el tiempo interno de las acciones, de lo que se cuenta en los capítulos 12, 13, 14, 16, 17 y 18, o desde más vida, o ya desde la muerte, como Hilari y como Eva. Vamos a atender a los textos para resolverlo. En el capítulo 12, por eso lo señalo aquí en color, en el capítulo 12, Neus, que está narrando en presente, dice, a veces en broma, mi marido me llama Reina de las Nieves, porque me llamo Neus y siempre sé cuándo va a nevar. A mi marido lo llamo Agustí, en presente lo llamo Agustí, que es el nombre que le puso su madre, pero todo el mundo lo llama alguacil, menos nuestras hijas, que lo llaman papá, en presente. Claro, así podemos, atendiendo a este presente de Neus, decir, podemos llevar la localización de la narración de Agustí hasta el tiempo interno de las acciones contadas por Neus en el capítulo 12. Es decir, aquí se han movido un poco las líneas, pero podemos llevar el tiempo desde el que nos narra, es decir, situar a Agustí sentado, imaginémonos sentado en un sillón narrándonos, pues en el tiempo interno dentro de esa elipsis, en el que Mía y Jaume y Uriol ya son adultos. En el tiempo interno, la narración narrada por Neus. La narración de Agustí. Seguimos intentando resolverlo. En el momento de describir las casas circundantes, claro, en este momento, si atendemos a la narración de Neus, resolvemos que desde ahí es donde nos está narrando Agustí. Pero si seguimos leyendo, en el momento de describir las casas circundantes, dice que Cangril, volvemos al capítulo 5, narración de Agustí, está siendo reformada. Luego, su narración es posterior a los hechos de Hilar y Jaume, pero anterior a lo contado en el grupo Mía. El grupo Mía es la elipsis, la Mía adulta con Oriol, capítulos 13-12. Claro, por debajo de Matabaques está Cangril, que se cae a trozos. Ahora dicen que los dueños que hace años que no viven ahí la quieren restaurar y alquilarla. Claro, ¿quién la va a restaurar? Pues si la autora no juega, no se excede jugando con nosotros como con el Corzo, pues suponemos que ese alquiler lo va a hacer Uriol. De hecho, de forma que Agustín nos está narrando antes del tiempo interno en el que Uriol no alquila la casa y empieza a tener esa relación con ella. Por lo tanto, aquí se han vuelto a mover otra vez las líneas, por lo tanto, no nos narra en esa cuadrícula en esa acotación que yo hago de los capítulos del 12 al 18, sino antes, donde está el asterisco azul, nos está narrando en algún momento de esa elipsis, en algún momento del tiempo interno de esa elipsis. Sabemos que en el tiempo de 12, 13 y tal, pues Mía tiene 50 años, bueno, y que aún no está con Uriol, pues está narrando a lo mejor de cuando Mía tiene 49 años y medio, y Uriol ya ha tenido el accidente que nos cuenta en 13 y está pensando en alquilarla. Entonces, reformulamos la conclusión que hacíamos aquí de que narrara en el tiempo interno de la elipsis y concluimos que nos está narrando desde antes. Entonces, las opciones de que nos narra desde la muerte se eliminan y desde más vida pues se elimina también. Y sabemos que Agustí es una de las pocas narraciones que podemos localizar exactamente si seguimos el texto. Claro, todo este asunto del presente retrospectivo, de poder localizar
otras narraciones, aparte de Agustí, más allá del tiempo interno y de la estructura física. Tampoco el tiempo de lo contado en el capítulo 18 detiene en sí su propia narración. Tampoco Mía nos está contando, aunque nos narra en presente, no nos está narrando desde ese tiempo interno, nos está narrando más allá. Es decir, tenemos que imaginar a Mía fuera de la novela. Mía narra desde fuera, desde algún futuro. Claro, aquí está, en este fragmento, está describiendo, digamos, una acción, la boca le sabe a alcohol, a reducción, a vino que ha sudado que ha usado para cocinar y tiene labios alrededor de la boca y los labios tienen ganas de mí y los brazos le cogen impulso y creía que pensaría en los gestos, que pensaría en todas las cosas que sucederían mientras sucedieran, pero no, la sangre, sus manos y las mías corren delante de todo. Está narrando en presente, más rápidas, más hondas y nos quitamos la ropa y nos tocamos. Pero claro, aquí en cuanto que va engarzando con la conjuntiva, con la conjunción acciones, decimos, no puede ser que en el presente sepas tantas cosas, ¿no? Este recurso de la conjunción ya hacía mucho tiempo que no le acariciaba el pene a un hombre, y entonces Yuna, que siempre hace lo mismo, me lame la rodilla con una lengua y un hocico fríos y forasteros. Me levanto y la saco y vuelvo deprisa para que todo se ponga en su sitio otra vez. Y no quiero que pare, quiero que vuelva a entrar y que vuelva a salir. Y lo miro y sonrío, y me mira y entra más. Y es la primera vez. Esta es la primera de muchas veces que vendrán después. Nos está narrando en presente, pero nos está hablando desde más allá de ese tiempo interno. La narración hay que localizarla más allá de la trama interna y más allá de las páginas de la novela, más allá de las solapas. Si vamos a la narración del capítulo 17, es la que más parece estar narrada, sin embargo es la que más parece estar narrada desde el presente de las propias acciones. Dice, doy otro trago a la cerveza. Fina no quiere que bebamos mientras trabajamos, pero hoy no ha venido. Y Kim, que es el otro jefe y hermano de Fina, está fuera, que se pasa la noche fumando y mandando mensajes, y no se mete en nada, así que bebo, porque si no, las horas no pasan en este bar. Y Nuria, que está en la barra, bebe cervezas porque si no se las bebiera, tendría que rompérselas en la cabeza a los que vienen aquí a pasar la tarde. Ahora estamos solos, Nuria y yo en el bar. Ahora, ahora, dice, ahora estamos solos. Yo cocino. Alguna butifarra, algo de lomo a la plancha. Y aquí de nuevo la conjunción, la enumeración de acciones que uno piensa, ¿cuánto sabes de tu propio presente? Alguna butifarra, algo de lomo a la plancha y algunas costillas de cordero, y saco las alubias de las latas, y algún mixto, huevos, patatas y ensaladilla, y luego limpio. ¿Cómo que y luego? O sea, ¿sabes? Debería decir y luego limpiaré, o luego acaso limpio, o luego estaré limpiando. Claro, aquí la nota que pongo. La autora interpela, hay que imaginarse a la autora en su proceso creativo interpelando a Jaume, diciendo, Jaume, nárrame lo que pasó en torno a la familia Matapaques y tal, que hacías tú por entonces, y Jaume, en lugar de decir, di otro trago, bueno, pues aquel día me acuerdo de que estaba tomando una cerveza y estaba en el bar y Fina tal, y yo empecé a cocinar y luego me puse a limpiar, no, lo dice en presente. Pero claro, se delata irremediablemente, en algún momento se delata y dice, luego limpio. Es decir, la conclusión que nos queda hacer es que está narrando desde fuera de la acción, incluso desde fuera de la fisicidad de la novela, más allá, igual que Mía en el capítulo 18, más allá de las páginas de la solapa de la novela. Conclusiones de este análisis de las localizaciones temporales de las 18 narraciones, que hemos visto ejemplos paradigmáticos. Primera conclusión, todas las narraciones son susceptibles de rebasar los tiempos internos de lo que cuentan. Perdón, menos, luego la aclaro, menos en la del capítulo 7 y la del capítulo 5. RI es relato interno y NS es narración silente o narración estructural, que es la de los capítulos, rebasando incluso el interior del capítulo 18. Lo que nosotros tomamos como el límite de la acción y el límite de la novela se rebasa en el plano de las narraciones, en el plano temporal de las narraciones. Entre paréntesis, aclaro, hablan en pasado, referencian acciones futuras, saben demasiado, abuso de las oraciones copulativas, reflexionan demasiado en medio de las acciones, propio de la analepsis,
presente retrospectivo yo propongo este presente retrospectivo, las narraciones que sí dicen, segundo punto, quedan por encima o más allá del relato interno y de la narración silente. Solo se puede comprobar que narre desde el interior mismo del relato interno, aunque no desde las acciones, Agustín en el capítulo 5, y que narre desde la doble unión del relato interno y de las acciones, el turista del capítulo 7. Más que nunca, concluyo, la novela continúa más allá de sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué este juego de sola? ¿Por qué esta insistencia en volvernos más o menos locos? Pues ahora vamos a concluirlo junto con otra cosa, pero la intención es dejar claro, a lo mejor yo propongo un concepto, que es la perduración, he llamado la perduración material, vital y mítica del mundo real. Asistimos a un contar que excede tiempos que no sabemos muy bien si los que nos narran están vivos, están muertos, son capaces de hablar más allá de las acciones, todo es como un mundo quieto, pero eterno, inmaterial o demasiado material, tanto como para que todo sea simbiótico casi, ¿no? Este es el esquema que yo propongo y que responde a la pregunta clara de cómo ha novelado Solá. Hay que imaginarse, propongo, hay que imaginarse a Solá, pues si habéis leído el artículo que escribía ella en una revista que adjuntó Fernando en el correo de aviso, hay que imaginarse a Solá cocinando la novela. Solá tiene un control autoral, evidentemente, y hay que imaginársela pensando vidas y muertes de los personajes que ella quiere. Y en esas vidas y muertes, ella que quiere contar, por ejemplo, la historia de la familia Matabaques, les pide a esos personajes que le cuenten a ella qué hacían entonces durante aquellos hechos. Y entonces, pues la nube se pondría a recordar, el corzo se podría a recordar, la montaña y el oso se pondrían a recordar, aunque son narradores más soberbios y pasan del tema, hablan de sí mismos, todos se pondrían a recordar y a contarle a Solá. Y luego Solá pasaría esas narraciones particulares, las cortaría, como las cortaría, sería una montadora con una película, cortaría y nos daría lo que viene siendo la novela. Pero claro, vemos que la novela está excedida por una vivencia de los personajes que la excede a ella misma, ¿no? Bueno, pues este es el esquema que yo propongo del trabajo narrativo que ha hecho Solá en esta novela. Conclusiones. Esta foto que es de Russell Lee, que estaba también en el artículo de cómo cocinar una novela, creo que se titulaba de la propia Irene Solá, pues aquí, si recordamos la conclusión que yo hacía antes, aquí al final, de por qué ha querido narrar Solá eso, o sea, de esta manera, es por la perduración material, vital y mítica del mundo real, que es la idea que yo propongo, que yo extraigo de la novela y que justificamos por lo que ya hemos analizado, la temporalidad y temporalidad incierta de las voces narrativas, el presente retrospectivo, aquí cobra sentido, y luego por la univocidad materia-vida, el lenguaje poético que está presente durante toda la novela y que la hace pues deliciosa, ¿no? Ejemplos de la relación materia-vida. Está insistiendo todo el rato en que esta gente que vive entre Camprodón y Pras de Molló tiene una relación íntima. Recordemos el subtítulo de Tierra de Mujeres que la presentaba Javier Elgueta. Tiene una relación íntima con el campo, tiene una relación íntima con la montaña, con los animales, con las naturalezas muertas, con los alimentos, con su propio cuerpo. Hay muchos ejemplos en torno a la fertilidad, la muerte o el amor de este lenguaje poético que Solá pone en juego
para demostrarnos que tanto esas narraciones reales que decíamos como las irreales, todas son reales. Pero Blanca no quería salvar a ningún hombre. Después de tantos años de querer salvar hombres, ni quería llevárselo a casa, solamente quería la semilla, la semilla. No dice el semen, ni dice su participación o cualquier otro eufemismo. La semilla para tener una niña morena como una castaña. La niña y la castaña. Toda risa e ideas. Aquí el binomio materia-vida. La risa, la materialidad y las ideas. Guapa de verdad, porque es de carne. No toda blanca y toda plateada como una azucena. No, es de carne de verdad, que se puede morder. Y qué más, qué prueba poética mayor puede ponernos sola de esta relación de la materia-vida que una onomatopeya. Que se puede morder, que se puede morder, ¿verdad? Otro ejemplo en torno a la muerte, en la narración de Mía en diálogo con el fantasma Hilari. Mamá se perdió y yo me imaginé al bosque abriendo la boca y a mamá con la bata de color lila metiéndose debajo de los árboles como en la boca del lobo. ¿eh? La montaña, el bosque es una boca, siguiendo un senderillo como el tubo de un estómago que desemboca en el agujero al que van a parar todos los que se come la montaña, papá y tú, Hilari. Pero el bosque escupió, asió, se me escapa la risa, como si no pudiera masticarla de lo seca que estaba. Madrecita mía. A mí la lectura de todas estas referencias entre el cuerpo y la naturaleza, estas relaciones digestivas, etcétera, me llevaban irremediablemente a este clásico de Bakhtin, en el que se habla pormenorizadamente de las prácticas, de las metáforas, de las alegorías, de los disfraces, de toda la parafernalia, digamos, de todo el juego de carnavalesco que se hacía, que se llevaba a cabo en las fiestas. Creo que, bueno, pues echarle un ojo a esta lectura pues estaría bien para completar toda la carga del lenguaje poético de Irene Solá. El ejemplo mayor de materialidad vida, un capítulo precioso en el que un muerto nos enseña los poemas que hace desde la muerte. Que un muerto componga poemas. Inmaterialidad del muerto, materialidad del poema y trascendencia de la poesía. La inspiración, buena compañera, viene de tiempos lejanos y también de lo que está cerca. Uno se acuerda de cuando era pequeño, o del día en que murió, o de todas las mañanas de después. Por cierto, desde alguna de esas mañanas puede estar narrando en ese momento. O piensa en su madre, o mira lo que tiene delante, la noche, las piedras, y la inspiración llega y llena las mejillas. Ojo que no llena el verso, ni llena la cuartilla de papel, ni llena la cabeza, llena las mejillas. Irene Solá elige las mejillas y la nariz de una alegría de vino dulce. Muchas gracias. Pues hasta aquí el análisis que propongo de la novela de Irene Solá, que ha sido una delicia leerla y un desafío estupendo analizarla. Muchas gracias. Por supuesto, Diego, ¿no? Y la gratitud te la debemos nosotros porque la novela que se ve breve cuando la tienes en la mano, es una novela corta, uno no se hace a la idea de la enorme complejidad que encierra y que yo creo que has sabido pues muy bien definir y perfilar en el análisis completísimo que has hecho tanto de los narradores como de los juegos con las líneas de temporalidad, el modo en que se van entrecruzando continuamente porque nos vemos situados desde el periodo de la Guerra Civil, ya que es un paso por el que los republicanos podían escapar, evadirse a Francia, que es esta figura de esta niña Eva, de la Sí, es que verdad, se me olvidó mencionarlo.
sí, de la que nos has estado hablando, pues hasta el presente realmente, ¿no? Entonces, claro, eso es un tiempo tan dilatado y tan amplio, ¿no? Que la manera de abordarlo que había, pues no era otro que el de conferir el máximo protagonismo a la naturaleza en la que viven en una comunión perfecta, pues todos estos seres, ¿no? Que viven en una suerte de caseríos aislados o de masías, porque estamos en la zona de Cataluña, cerca de los Pirineos, y con los propios Pirineos emergiendo en ese capítulo de la colisión, explicando cómo llegan a surgir, incluso con algunas nociones etiológicas, con el relato de orígenes del nombre de Pirineos, de Pirine, y de cómo las hijas son convertidas en montañas. Es decir, parece mentira que en esta novela quepan tantas historias, tantas voces y sobre todo tantas referencias a lo que verdaderamente la literatura pues puede llegar, ¿no? A infundir toda esa serie de emociones, ¿no? Que van Sí. surgiendo, ¿no? Pues del contacto, sobre todo con la naturaleza. Yo al menos nunca había leído una novela en la que hubiera una pluralidad de narradores de este tipo, 18 narradores. Como tú muy bien has ido viendo, cada capítulo pues estaba fijado con una voz específica, y da igual que sean seres inanimados que animados, que estén vivos, que estén muertos. En la novela adquieren una consistencia porque todo forma parte del mismo ámbito, que es esa naturaleza a la que se encuentran unidos y en la que siguen viviendo aunque hayan muerto. Si tuviera que buscar alguna posible conexión con algunos otros títulos emblemáticos y que no pertenecen ni muchísimo menos a esta visión neoruralista, ¿no? Que tú bien has señalado en las conclusiones, pues se me viene a la cabeza, lógicamente, el Encantado de Wenceslao Fernández Flórez de los años 40 y la gran obra de Obabacoa, ¿no? Que es de 1988 y que está también muy ligada, en este caso, a la naturaleza del País Vasco, ¿no? Y en donde Bernardo Achaga pues plantea una miscelánea muy parecida, con capítulos que hay que intentar hilvanar a través de la lectura y con un grado de atención máxima para ir buscando pues, toda una serie de resortes que te ofrecen al final, ¿no? Esa dimensión global de la propia historia. Yo poco más puedo añadir porque desde luego tu exposición ha sido perfecta, completa, y no te has dejado nada de las notas que tengo yo aquí delante. Y además me ha gustado muchísimo que hayas terminado con el capítulo octavo de la poesía, porque para mí es de algún modo el valor que concede Irene Solá, aparte de que ella sea poeta, como has marcado en la presentación, el valor que concede a la poesía pues puede explicar los derroteros de su narrativa, indudablemente. Aquí tenemos a Sí, Domènech, efectivamente, que muere porque le cae un rayo en la cabeza. Bueno, todo esto podría llegar a ser simbólico, pero es que ha salido al campo porque compone versos y porque quiere claro. oírlos en el campo, en la comunión con la naturaleza, y coge esas setas que luego son recogidas por las mujeres de agua y cocinadas por ellas, es decir, esta especie de relación interna. Y luego vemos cómo su hijo, Hilari, pero ya muerto, que cuando conoce a Eva, ¿no? La adopta en cierta manera porque es su hermana. Hilari compone también versos muerto. ¿M? Por cierto, el Claro, título es que viene de de un... hecho, Acaba también, no, digo Diego. que uno empieza a leer el capítulo de la poesía y cree que es Domenech, no Hilari. Efectivamente. Y luego te das cuenta que es Hilari, ¿no? Es decir, que continúa con esa creación poética hasta el punto de, como digo, pues un poema que se compone para sí mismo, dice, poema para mí, Hilari, y acaba, canto yo y la montaña baila. Es el último verso, Sí. ¿no? Que es pasa al título de la obra. Bueno, este capítulo para mí es tan excepcional que estoy pensando en ponerlo en los materiales de la asignatura de poesía, Sí, bueno, por el último párrafo, que cuando habla de la canción, del ritmo, eso quedaría bien en una de tus clases, sí. y de los colores de las palabras y de los versos, por ejemplo, ¿no? Y hay un fragmento para complementar un poco el que tú has leído justo después de ese poema que se dedica a sí mismo, donde dice, la poesía lo tiene todo. La poesía tiene la belleza,
tiene la pureza, tiene la música, tiene las imágenes, tiene la palabra pronunciada, tiene la libertad y tiene la capacidad de conmover y de dejar entrever el infinito. Y yo me quedaba pensando después de leer esto es lo que yo quiero explicar, ¿no? Realmente con esa Sí, asignatura es el valor de la poesía porque siempre empezamos con esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve la poesía? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Y yo creo que este fragmento lo voy a utilizar, ¿no? Porque me ha llegado, desde luego, muy, muy a lo hondo por la capacidad sintética que tiene Irene Solá. En fin, muchísimas más cosas, pero estamos hoy muy pocos y a lo mejor pues alguno de los presentes quiere intervenir eh, porque quedan Antonio Luis, Beatriz, que no sé si es tu compañera de clase y buena compañera, José Luis Omar. sí. Os voy mencionando a vosotros cuatro por si queréis intervenir a esta presentación que habéis visto que ha sido exhaustiva y desde luego nos ha aclarado esa muy bien elegida la diapositiva del laberinto, porque la novela lo es, pero puedes encontrar, ¿no? Esos hilos sueltos que te permiten al final unir todas las historias, al final con la unión de Mía y de Jauma en ese último capítulo titulado El fantasma, en donde uno ya acaba, ¿no? de atar todos los cabos sueltos. A ver, os doy la palabra a, a los asistentes por si alguien quiere añadir algún comentario de su lectura. Y si acaso no la hubierais leído, pues indudablemente veis que yo creo que de los 16 títulos que hemos visto, que estamos viendo, este es uno de los más importantes, no por la fama de la crítica, sino por esa dimensión, ¿no? Poética, simbólica, narrativa en la que se van, a la que nos conduce la autora Solá. ¿Queréis comentar algo? Pues es un juego, desde luego, magnífico el que has ido planteando, porque yo he tenido que hacer básicamente lo que tú has estado estableciendo, es decir, ir cogiendo capítulo a capítulo para ir viendo quién narra y al mismo tiempo cuáles son las líneas que van quedando pendientes. Entonces, claro, al principio los capítulos se iban uniendo con mucha facilidad, pero había un punto en el que, sobre todo ya cuando intervienen las mujeres de agua y cuando te das cuenta de que hay personajes muertos que son los que están hablando y luego la presencia de ese fantasma. Eso es lo que Claro, quería comentar contigo, Diego. El fantasma, sí. ¿piensas que es Domenech? No, no, yo concluyo que es el tío Tom, no, es el tío Miquel. Sí, O sea, es Miquel porque Miquel era ciego. Lo dice claro, en la página sí, sí, porque 181. sí. En todo caso sería el abuelo Tom, ¿no? Porque el No, tío, mira, si quieres te lo sí, leo. Es un parrafito, dice, están hablando Hilari y Mía, y dice Mía, y entonces con las manos impregnadas del olor de hojas de tomatera vuelve a contarme el secreto. El secreto era su cuento de miedo preferido. Se lo había contado Rey una vez. Y dice, antes de que nosotros viviéramos aquí en Matabaques, había un hombre ciego en la casa, pero el hombre ciego se murió. Muchos años después, el abuelo Tom mandó poner electricidad, pero las luces se apagaban solas. bien, Por la noche, cuando encendíamos las bombillas, pluf, como si alguien tocara el interruptor, como si alguien pasara por todas las habitaciones apagando la luz. Entonces vinieron los hombres de la electricidad a ver qué pasaba, pero los cables estaban bien y los interruptores también, y todo estaba en orden. Era un fantasma. Entonces Rey le dijo al abuelo Ton, Ton, ¿te acuerdas de Miquel, que era ciego? Miquel era un tío del abuelo Ton, que se había muerto hacía muchos años. Cuando estaba vivo siempre paseaba tocando las paredes con las manos para no perderse ni chocar con los muebles. Una noche de tormenta, cuando las luces de las habitaciones de casa se apagaron una detrás de otra, pluf, 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 el abuelo Tom gritó con la fuerza de un trueno, «Hostia, tío Miquel, levante los brazos que me apaga las luces». Y después de ese grito, las luces nunca han vuelto a apagarse solas. O sea, el fantasma es el tío del abuelo. claro, 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 sí, sí. Domenech es el que aparece cuando lo ven que está comiendo tierra, que está Sí, encorvado al final del capítulo 8, efectivamente sí, también
traducido a esa otra naturaleza. Es cierto, o sea, como veis, claro, quedan así sueltas, ¿no?, las referencias y a veces es difícil tenerlas todas, aunque vayas tomando nota de ellas mismas. Sí, Mar, siento, ¿no?, que estés con esa dolencia. Retoma la lectura después de la presentación de Diego, porque ya verás cómo va a ser muy, muy agradable, ¿no? Te obliga la novela a que la estés construyendo. O sea, no es una lectura fácil en este sentido, ¿no? Pero en algunos casos la verdad es que el grado de emoción que uno siente cuando, por ejemplo, a mí el capítulo del Corzo, el capítulo sexto, me ha Sí, parecido los más emotivos, ¿no? Porque es que ves al Corzo genial, genial. dentro de la madre, y que empieza a hablar y a recordar cuando estaba y el momento de nacer, y cómo se pone de pie con la fragilidad de las patas. Es decir, que es un capítulo extraordinario, ¿no? Es Con maravilloso, maravilloso. esa dimensión simbólica. Pues nada, os animo, Antonio Luis, lo mismo te digo, y bueno, pues salvo que Diego, si quieres, efectivamente, pero acabas al final cogiéndole las vueltas a todos, porque todos acaban dando su nombre en un momento determinado. A mí uno de los que más me costó identificar era el de Oriol, porque, como decía Diego, Sí, y hay un proceso de temporalidad que está trucado en este sentido, ¿no? Pero hay un momento en el que en el capítulo dice, soy Oriol, y entonces ya así Irene Sola te va dando pistas para que acabes identificando a los narradores y por tanto acabes comprendiendo ese desarrollo. ¿Quieres poner una conclusión, Diego, a lo que hemos señalado? pues nada, simplemente decir que se lea, que si no la hemos leído, pues que se lea porque pues es una experiencia única. Simplemente, como decías, a lo mejor algún capítulo vale por sí mismo, el de la poesía o el de Corzo llegan a un clima tal que son textos en sí mismos, pero toda la novela es una experiencia estupenda. Efectivamente. Pues muy bien, voy a cerrar ya la grabación y te agradezco muchísimo el esfuerzo que has hecho, porque todos los diagramas, desde luego, no se hacen en cinco minutos, ni muchísimo.